Hola amigos, en esta oportunidad voy a entrevistar al doctor Germán Fandiño Sierra, politólogo internacionalista egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externada a Colombia en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid. Espero que esta entrevista sea de su agrado y contribuya al aprendizaje en el tema de los derechos. Hola, profe. En esta oportunidad vamos a entrevistar al señor Germán Fandiño Sierra. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por tu invitación. No, gracias a usted que estar aquí. Señor Germán, ¿qué servicios presta su labor para construir la paz? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en la construcción de ciudadanía con el propósito de contribuir en la solución de muchos de los problemas públicos que pueden afectar la garantía y protección de derechos humanos, porque creemos que la violencia no se circunscribe solamente en el ámbito de la violencia política, la violencia sociopolítica que generan grupos armados en nuestro país. Yo creo que en nuestro país se ha entendido la paz y la construcción de paz como la ausencia de conflicto, en el marco de un conflicto armado en el que han crecido cerca de 5 generaciones por casi 5 décadas y que hemos interpretado que la paz es la ausencia de estas dinámicas de violencia política. Para nosotros la paz es algo mucho más grande. Para nosotros la paz es la ausencia de cualquier tipo de violencia y la deconstrucción de las dinámicas o las estructuras, digamos, culturales, estructuras un poco intangibles que hacen que sea posible la materialización de la violencia desde diferentes puntos de vista. Entonces, a nosotros nos gusta mucho una frase de Juan Pablo II que decía que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo muy deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad, ¿sí? A esta visión nosotros le agregaríamos, digamos, el tema el amor, el respeto, la empatía, que son temas que nos pueden ayudar a evitar la violación de derechos en múltiples escenarios, porque se puede presentar violación de derechos en el escenario intrafamiliar, en el escenario de la convivencia ciudadana, en el escenario del transporte, por dinámicas de participación política y social. Entonces, son estos escenarios en los que nosotros hemos querido generar contenidos y brindarle a las instituciones públicas y a las instituciones privadas la oferta de servicios para contribuir en la solución a este tipo de problemas, que como te digo, la violencia no se circunscribe únicamente al ámbito del carácter social y político. Sin lugar a dudas, creo que estamos en mora de atender la violencia que se presenta en escenarios de convivencia ciudadana, convivencia intrafamiliar, que son muy importantes y que han estado muy abandonados. Gracias. Señor Germán, ¿cuáles son los tipos de conflictos que puede atender? Bueno, a nosotros nos ha llamado mucho la atención identificar que, digamos, la violencia y la violación de derechos han sido tipificadas, digamos, por los abogados en el Código Penal, por muchas, hay muchas categorizaciones, pero digamos que la materialización de ese tipo de hechos en nuestro país es seguida y es investigada por parte del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿sí? Que es la autoridad en donde se identifican este tipo de situaciones en donde hay pérdida de vida o hay lesiones personales que afectan a las personas. Entonces, en ese escenario, a mí me parece importante destacar eh, que para 2019, ¿sí? Porque aún no ha salido el reporte de 2020, porque requiere una consolidación y organización de información bastante compleja, pero para 2019 las lesiones fatales de causa externa en Colombia se concentraron principalmente en homicidios,
que son pues los asesinatos, aunque allí habría que hacer un estudio sobre en qué condiciones se dan, si se dan en condiciones de violencia interpersonal, si se da por temas de delincuencia, por sicariato, o sea, ahí hay un universo, mejor dicho, por estudiar. También se dan los suicidios, que son las personas que quizá no recibieron una atención oportuna en materia de salud mental, que no tuvieron el apoyo y las oportunidades necesarias y que optaron por acabar con su vida. También tenemos las muertes por eventos de transporte, todo lo que tiene que ver con las lesiones que se presentan en el gran escenario de la movilidad, donde tenemos muchos actores de la movilidad, peatones, ciclistas, conductores. Los conductores pueden ser de transporte público, transporte privado, transporte de carga. Ahora tenemos esta incursión que pues no es nada nuevo, pero digamos que ha tomado mucha más fuerza de medios de transporte alternativo. Todos los días lo vemos en las noticias, digamos, usuarios de la bicicleta que tienen problemas porque las ciclovías no son adecuadas, porque hay mucho robo, porque hay muchas condiciones que no son favorables. Y finalmente las muertes accidentales, que es una categoría en donde se engloban las muertes que pueden ser violentas a causa de múltiples tipos de accidentes, no necesariamente accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, que se cayó una grúa y aplastó a alguien, no sé, o sea, ese tipo de eventos tan desafortunados, pero que entran en esa categoría. Adicionalmente, también se han identificado que hay unas lesiones no fatales de causa externa, como los temas de violencia interpersonal, para los cuales nosotros hemos venido generando nuestro ciclo de contenido sobre seguridad y convivencia ciudadana, sobre los delitos sexuales. Nosotros hicimos en el escenario COVID, cuando empezaban las restricciones para limitar el impacto de la pandemia, nosotros hicimos una publicación de una serie de artículos sobre, digamos, problemas que eran más violentos que el COVID, ¿sí? Porque todo el mundo hablaba del COVID, el COVID nos está matando, el COVID nos está lesionando, pero identificábamos que el tema de la violencia sexual, la violencia de pareja, ¿sí? Son muchos los temas que pueden afectar. Adicionalmente, una categoría de la que se desprenden muchas categorías, que es la violencia intrafamiliar. Como tú sabes, las familias están integradas por diferentes grupos poblacionales, entonces está la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la violencia de pareja, la violencia entre otros familiares. Tú sabes que el Día de la Madre, por ejemplo, es uno de los días más violentos en el país, imagínate. O sea, una celebración que debería ser motivo de regocijo y de unión familiar resulta siendo estadísticamente un escenario de conflictividad muy grande. La violencia contra el adulto mayor, a nuestros viejos, a nuestros ancianos. Hay escenarios en los que no se respetan y no se cuidan y no se protegen. Y yo creo que allí también hay que meter la paz, ¿sí? O sea, es un escenario en el que la ausencia de violencia y la generación de condiciones adecuadas para que las personas puedan desarrollarse de manera autónoma, de manera constructiva y en la que no le vulneren sus derechos, no solamente es en el escenario político. Mira, estos escenarios también son importantes. Adicionalmente, hay lesiones por eventos de transporte y sobre esto yo quisiera hacerte una breve observación, y es que muchas veces contamos estas estadísticas como la violencia, las lesiones. Para el año pasado, por lesiones de eventos de transporte hubo 36.832 y muertes por eventos de transporte hubo 6.892. Pero si nosotros miramos la cifra de lesionados, que son 36.832, a mí me parece que es importante que por cada caso de esos multipliquemos cuántos miembros de la familia se ven afectados. Porque si una persona pierde un brazo, pierde una pierna, pierde la movilidad, pierde la capacidad de entrar en el mercado productivo, si las personas van a requerir cuidado, o sea, es muy grande la afectación, ¿sí? Hay familias enteras que se tienen que dedicar al cuidado de una persona que ha recibido una lesión considerable que la inhabilita para ser económicamente activa. O sea, estos son problemas súper grandes. Y las lesiones accidentales. Entonces, digamos que para cada uno de estos escenarios, sumados al escenario de la participación política y social, nosotros hemos generado unos contenidos y ofrecemos servicios de consultoría para que desde las instituciones públicas o desde las empresas se pueda abordar este tipo de problemas. Por ejemplo, la violencia contra la mujer. En nuestro equipo trabaja Natalia Mendoza, que fue una becaria colombiana que ganó una beca en un concurso internacional para recibir un programa de fortalecimiento en Corea del Sur para prevenir la violencia de género. Y ahorita ella está realizando una consultoría para mejorar las condiciones de las mujeres en el sector minero, ¿sí? Entonces ves cómo ese tipo de problemas que parecen como tan abstractos se materializan en escenarios concretos, en empresas concretas, en sectores económicos concretos, y es allí donde nosotros ofrecemos nuestros servicios para avanzar, construir
contribuir con un granito de arena para evitar ese tipo de violación a derechos que creo que son una causa grave de la ausencia de paz. Gracias. Por último, la última pregunta. ¿Qué mensaje le envía a la ciudadanía para construir la paz cada día? A mí hay una frase que me gusta mucho de Alejandro Magno y es que el destino, de las decisiones de cada uno depende del destino de todos, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que nos salgamos de, de este paradigma del individualismo, de pensar en nosotros, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en la satisfacción de nuestros objetivos, en el logro de nuestras metas, porque si bien es cierto, son importantes y no hay que abandonarlas, tampoco se pueden pensar sin tener en cuenta que estamos inmersos en una sociedad, estamos inmersos en una familia, estamos inmersos en unas empresas, en unas instituciones educativas, en múltiples escenarios en los cuales nosotros nos desarrollamos. Y en esos escenarios tenemos que, o la invitación es a que cada uno de nosotros sea su mejor versión, sea la mejor versión posible, tú la mejor Laura posible, yo el mejor ser Germán posible, como hijo, como esposo, como primo, como hermano, ¿sí? Para generar unas mejores dinámicas, primeramente en el hogar, ¿sí? Que es un lugar sagrado y que es un lugar que creo que ha sido, se ha venido convirtiendo en un escenario de violencia. Segundo, en los otros escenarios donde nos desenvolvemos, ser los mejores estudiantes, ser el mejor trabajador, generar dinámicas de respeto y empatía por los demás. Hay muchas personas que tienen un trabajo y pueden llevar el sustento a su hogar, pero que les puede llegar a costar muchísimo, muchísimo en temas de relaciones interpersonales, por las dinámicas de trabajo, por el trato de los jefes, por el trato de los compañeros. O sea, el bullying, como se da en los colegios, como se puede dar en el barrio, también se puede dar en los escenarios laborales, ¿sí? Y no solamente es un asunto de niños, jóvenes y adolescentes, también puede ser un asunto de adultos. Entonces yo creo que, y eso genera dinámicas de conflicto que finalmente en algunos casos vienen a sumar estos casos de las muertes que acabamos de hablar, homicidios, suicidios, violencia interpersonal, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un escenario muy grande para que nosotros asumamos un reto, porque así como somos sujetos de derechos y todo el mundo habla de que tenemos derechos y todo el mundo habla de los derechos humanos, yo creo que también es necesario que hablemos de los deberes humanos, ¿sí? Y es que yo también soy responsable de lo que le pasa al otro, por acción u por omisión, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante. Y un tercer escenario en el que creo que debemos ser la mejor versión de nosotros mismos es el escenario virtual. ¿Por qué? Porque hoy en día la interacción con las personas no se da solamente como se hubiera podido dar hace 200 años o 100 años, con una interacción directa, de pronto algunas comunicaciones mediante correo. No, ahora la interacción tiene unos escenarios, unas plataformas virtuales que se potencian por redes sociales que permiten acceder a contenidos, contenidos privados, contenidos, sí. Entonces, además de generar como la plataforma para escenarios de debate y de discusión sobre asuntos públicos o sobre asuntos de interés de grupo. Y es allí donde vemos cómo se puede llegar a faltar al respeto y a socavar, digamos, las dinámicas constructivas de relacionamiento, generando dinámicas de bullying, de irrespeto, matoneo. Mira, por ejemplo, por mencionarte tan solo un caso, el joven que se suicidó por, por el bullying que le hicieron unos contradictores políticos. En el caso del no pago del senador Bolívar, en el que se denunció por parte de Bruno Díaz que no le había pagado al hijo, que el hijo luego va a tener dificultad, y el amigo de él hizo pública su postura y la experiencia que ha tenido frente a este caso, y toda la comunidad virtual de simpatizante de este senador y de su grupo político lo atacó, lo bulineó y el tipo se suicidó, ¿sí? Entonces mira cómo esos son temas que parecen abstractos pero que se materializan en la realidad y que terminan con la vida de las personas o deterioran la confianza, la autoestima. Entonces creo que ser responsables en el ámbito virtual, en el ámbito familiar y en todos los escenarios en los que nosotros desarrollamos nuestra convivencia cotidiana, ese es el mensaje, ser siempre la mejor versión de nosotros y ayudar a que los demás florezcan, así como queremos progresar, ayudar a que los demás lo hagan y no tener un impacto negativo en los demás.
Muchas gracias, Germán, por estas respuestas y gracias por asistir a esta entrevista. Laura, gracias a ti por la invitación. Bueno, adiós.